Desde la ciudad de Cartagena de Indias te habla tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón. Hoy estamos honrando al ministro del Señor Luigi Romero, columna en la obra del Señor. Vamos a compartir, amados del Señor, sobre la importancia y la necesidad que tenemos de seguir comprendiendo los principios del reino. Los principios del reino de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 26, encontramos una historia muy conocida del pueblo del Señor, de un hombre llamado Uzías. Dice la palabra de Dios que tenía 16 años cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Empezó a buscar a Dios en los días de su pastor, en los días en que en ese entonces había un hombre de Dios llamado Zacarías. Zacarías lo direccionó, lo mentoreó, lo guió, y es así como Uzías hizo prosperar al país en una forma tremenda. El país prosperó de una manera maravillosa. Dice que él, bajo la mano, el número de los jefes de familias valientes y esforzados era de 2.600 valientes. Tremendo esto. 2.600. E hizo máquinas en Jerusalén, inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres. Este hombre logró un éxito maravilloso, un éxito tremendo. Pero, dice, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Inmediatamente los 80 sacerdotes que estaban allí, inmediatamente lo llamaron y le dijeron: no te es permitido a ti hacer esto. Y se pusieron contra el rey Uzías. Y el rey Uzías se llenó de ira contra estos sacerdotes. Y de pronto, dice, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí que la lepra estaba en su frente. La lepra era el resultado de él prevaricar. Aquí dice, has prevaricado. Versículo 18. Dice, has prevaricado y no te será para gloria delante del Señor. Has prevaricado. Yo quiero que pensemos un poquito en este delito, el prevaricato. Y estuve investigando, por cuanto yo no soy abogado, y dice que prevaricato es toda ley, es toda orden jurídica que va en contra de las leyes establecidas de un gobierno. Y sencillamente en el libro de Números, gracias por anotarlo, Números, capítulo 3, versículo 10, Dios estableció que ninguno que no fuera sacerdote de Aarón podía entrar en el santuario a ministrar. Porque cualquiera que lo hiciere, dejó establecido Dios, esa persona morirá. Y así fue. Uzías, después de tener un éxito tan grande, terminó leproso, apartado, lejos de su gente, lejos de su pareja, lejos de sus hijos. Nadie podía acercársele, porque había una ley que incluso cuando los leprosos iban por un camino tenían que gritar: inmundo, inmundo, inmundo. Nadie se le podía acercar a ellos, ni ellos a nadie. Quiero explicarte, amado, que dentro de los principios del reino
de Dios, principios del reino de los cielos. La palabra de Dios entonces nos habla que cuando un cristiano prevarica, cuando el cristiano quiere cambiar la ley de Dios por el concepto de él. Por ejemplo, Dios establece que la iglesia del Señor debe caminar bajo una autoridad ministerial, pastoral. Y de pronto, un líder, sabiendo que tiene, por decir algo, el día sábado, por decir algo, ayuno. Entonces, él el sábado invita a 2 o a 3 a irse a ayunar a otro lugar. Ese líder está prevaricando, está cometiendo prevaricato, porque está violando y se está poniendo en contra de lo establecido por la iglesia. Él puede ayunar otro día, siempre y cuando le esté comunicando a sus pastores por qué lo va a hacer y con quiénes lo va a hacer. Cuando la persona tiene unos diezmos y dice, no, yo no voy a llevarlo al alfolí, voy a comprar un aire para regalárselo a la iglesia. Él puede comprar el aire, pero él está maldiciéndose, está cometiendo prevaricato. Con Dios nadie juega, ni a Dios nadie le puede imponer lo que él piensa. Es importante que usted tenga en cuenta que usted no puede actuar fuera de la iglesia en la cual Dios le colocó a usted. En el libro de los Hechos, capítulo 2, 47, dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. De tal manera que cuando una persona dice que va a entrar al cielo y desea caminar bajo una autoridad, tiene que caminar bajo la autoridad establecida por Dios. Por decir algo, hay personas que dicen, no, yo vigilo en mi casa. Creyentes bautizados. Yo en mi casa ayuno, yo en mi casa vigilo, yo en mi casa. Esa persona se está maldiciendo porque está cometiendo prevaricato. Porque la iglesia no le ha autorizado a ella a hacer cultos, aun cuando la iglesia tiene sus cultos. El prevaricato entonces espiritual, tal como lo cometió Usías. Usías no podía agarrar el incensario y subirse al altar a ofrecer incienso porque estaba establecido que solamente los sacerdotes descendientes de Aarón. Números, capítulo 3, versículo 10. Léalo y va a darse cuenta. El rey David cometió algunos prevaricatos, pero que no estaban bajo pena de muerte. Por ejemplo, dice Éxodo, capítulo 30, Éxodo 30, que cuando una persona estaba listo para el servicio militar, que tenía los años, podía ser censada y tenía que cancelarle al templo medio ciclo de plata. ¿Por qué? Porque esa plata era para el templo. Y agarró David y censó el pueblo y no pagó el medio ciclo de la cantidad de jóvenes que se listaron para el servicio militar. ¿Qué pasó? Más de 70,000 muertos. Y un momento cuando David se le tiró al ángel de Jehová que estaba destruyendo a Israel, le dijo, mátame a mí, que yo soy el que he pecado contra ti. Había un vidente llamado Gad, y entonces el vidente le dice, mira, ofrece, ves, has pecado contra el Señor. Había cometido prevaricato, pero no bajo pena de muerte, o no, Dios lo mata también. Y fue cuando en la tierra de Araúna, allí dice que por primera vez se levanta un altar y Araúna le ofrece a David, aquí está la leña, yo te la regalo, aquí están los bueyes, yo te los doy, yo te doy lo que tú necesites. Y David dice, no, establece un principio, ofreceré al Señor sacrificios que no me cuesten nada. Todo lo contrario en esta época, nosotros, los creyentes y ministros, deseamos todo regalado. Deseamos ofrecerle a Dios sacrificios y deseamos ser edificados, deseamos ser capacitados, pero que se nos regale todo.
Mira las dos mentalidades. La mentalidad del creyente del tercer milenio. Estamos en el tercer milenio, año 2021. Y la mentalidad de un hombre llamado David. David dice, no ofreceré al Señor sacrificios que no me cuesten nada. Y hoy en día, rebájeme, hermano. ¿Por qué no me rebaja, hermano? ¿Por qué no me lo regala? Y por eso tenemos una iglesia arruinada, una iglesia que camina en necesidad, una iglesia que no puede experimentar la gloria de Dios, porque la mentalidad de la iglesia es una mentalidad de ruina. Mientras que David tenía una mentalidad de reino, porque la Biblia dice que el que trabaje en el evangelio, que viva del evangelio. Entonces, es importante reconocer el trabajo de los ministros. Si yo soy predicador de la palabra y yo voy a dictar un seminario, sobreentiende que ese seminario, yo con ese seminario voy a pagar arriendo. De ese seminario yo voy a pagar servicios, voy a sustentar a mi familia. Solamente los hijos de Dios que tienen una mentalidad de reino pueden pensar así. Entonces nos damos cuenta que hay personas que teniendo culto en la iglesia de ellos, se quedan en sus casas, reunidos con su familia a hacer vigilia. Están cometiendo prevaricato y no les será para gloria de ellos, sino para maldición. Porque están violando los principios del reino. En el Salmo 133, versículo 1 dice, mirad. Este es un verbo, el verbo mirar está en tiempo presente y en modo imperativo, es una orden. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí, es un adverbio de lugar, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Hay una unción corporativa que solamente la reciben los hijos de Dios cuando se reúnen como iglesia, en compañía de sus pastores, para adorar, exaltar o escuchar la palabra. Esa unción se llama una unción corporativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la unción que hace que caiga una bendición no la recibe ningún otro miembro de la iglesia haciendo sus reuniones en sus casas. Y menos si está caminando en rebeldía y cometiendo prevaricato. Menos está en maldición. Acuérdate que hay personas que tienen mucho dinero y son malditas. Hay personas que tienen edificios y no pueden dormir. No pueden comer. Enfermedades que los médicos no le encuentran. Como alguien decía, ¿de qué le vale a una persona tener vasenilla de oro para orinar su propia sangre? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Amado de Dios, es importante que usted sepa que usted pertenece a una iglesia y que usted no puede actuar ni en contra ni aislado de esa iglesia. Porque esa iglesia tiene un orden sacerdotal establecido por Cristo, donde la Biblia dice en Efesios 5:23 que Cristo es la cabeza de esa iglesia. Cuando una persona dice, no, yo aquí en mi casa, yo me siento bien, yo estoy recibiendo bendición, esa persona está bajo un espíritu, bajo un demonio. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. El propósito y el trabajo del demonio es ponerte en contra de la palabra para que la maldición caiga sobre tu vida y quedes en un estado lastimero, arruinado. Porque todo aquel que se pone en contra de Dios, como sucedió con el rey Usías, termina leproso. No físicamente en el día de hoy le va a caer la lepra, pero es que la lepra es representación y figura de la maldición, del pecado. Por eso, amado, es importante que usted siga comprendiendo que no podemos prevaricar
y decir la gloria. No, la gloria no. Usted tiene un problema con Dios y Dios te va a pasar factura. Hoy, esta noche o esta mañana, en el momento, tienes que arrepentirte. Tienes que arrodillarte ante el Señor, porque usted que me está escuchando, mi hermana linda, usted que me está escuchando, amado, usted ha prevaricado más de una vez. Fíjese qué pasó cuando David hizo unos carruajes en una madera muy especial para montar el arca de Jehová. Y lo hizo, buscó unos alazanes, unos caballos hermosos. Y eso empezó a traer muerte. Lo llevaron, lo mandaron por último allá donde los egipcios y le salieron tumor a toda esa gente. Tremendo eso. ¿Por qué? Después David entendió que él estaba haciendo las cosas a la manera de él y no a la manera de Dios. Y después encontramos que la Biblia dice que el arca del pacto no podía ser llevada por ningún caballo, por ningún carruaje, sino que está escrito que los levitas eran los que tenían que cargarla. David prevaricó muchas veces, pero gracias a Dios que no, entre los prevaricatos hay unas penas que son de muerte, como esa de pasar a un altar, a usurpar una posición ministerial que no le corresponde a la persona. Números 3:10. Léalo, anótelo. Eso sí mata a la persona, aunque sea en esta época de gracia, la destruye. Porque el pecado pasa factura. Acuérdate que puedes estudiar con nosotros. No te detengas. No permitas que el enemigo siga haciéndote creer que tú lo sabes todo. Ninguno de nosotros lo sabemos todo. El único que lo sabe todo es el Señor. Sigámonos preparándonos, capacitándonos. Toma la escuela de teología bíblica Ben Salón Internacional de Colombia. Ahora en el mes de septiembre arrancamos con este semestre, tanto para técnicos como para licenciados. Dios está esperando por ti. Lluvia de bendiciones para ti.